La división audiovisual del Grupo Esferas presenta Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Muy buenas tardes, agradecido con la vida una vez más por esta oportunidad. Para mí es un privilegio compartir con todos reflexiones sobre nuestra vida, sobre nuestros aprendizajes y cómo disfrutar el proceso para alcanzar resultados. Esferas en la Radio presenta Visiones de Éxito. Bien, estábamos en la entrega del Premio Esferas, la primera edición, y aparece ante mí un ser humano que jamás me imaginé que cobraría tanta importancia en mi vida. Una persona visionaria, no solamente como gerente, sino sumamente exigente. Y quizás ese nivel de exigencia interior le permitió alcanzar resultados que ahora podemos mostrar. Su escala de valores, su forma particular de ver la vida, lo han ubicado en el mercado como un profesional extraordinario. Sobre todo porque cualquiera puede ejecutar con un buen equipo trabajos aceptables, pero no todos son artistas de la imagen. Este personaje es especialista en organizar eventos, en desarrollar imágenes fijas y en movimiento. Es un productor, pero con una visión fuera de serie. Para mí es un privilegio tener como invitado en Esferas en la Radio a Wildy Rivero. Bienvenido. Gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer para mí estar acá presente, porque creo que desde la fiesta de Hipermedia, la empresa que en este caso en la cual trabajamos, y después con la entrega de los premios, la primera edición de los premios Esfera, se conectaron en este caso dos visiones de negocios y se integraron marcadas en un proyecto. Más allá de eso, me ha dado la oportunidad desde hace más de 3 años esclarecer muchos panoramas, cosas que nosotros sentimos que ocurren en nuestras vidas, pero todavía no le tenemos nombres. Son áreas inexploradas que con experiencias y muchos aprendizajes terminamos de determinar por qué están en nuestra vida y cuál es el propósito para ello. Sin duda existe el sincrodestino. Hay una sincronía maravillosa entre el destino y el libre albedrío. ¿Cuáles son las señales que tú has recibido a lo largo de tu vida, de tus 27 años, para saber que estás en el camino correcto en lo que estás haciendo? La primera señal es escuchar tu alma. Cuando escuchas el alma, sabes que vas por buen camino. Cuando ves una sonrisa por parte de quien tú atiendes, en este caso el cliente, el público, un amigo, un conocido, y se siente grato con tu compañía, le gusta lo que haces, y sin tú decir lo que haces, el proyecto de tu trabajo, te sientes realizado. Siente que hay señales que te llevan y te motivan a seguir adelante, a seguir trabajando. Una de las cosas que me ha permitido crecer día a día ha sido saber que el servir y el atender es parte de tu propósito, del propósito de cada uno. No todos tenemos el mismo propósito. Unos nacimos para ser atendidos y otros para atender. Pero cuando estás claro que tu razón de ser es atender, no importa cuándo trabajes para ellos, lo importante es el resultado. Tuve la oportunidad de conocer esta semana a una bióloga que ya se convirtió en mi amiga, Milena Afrontado. Y una de las cosas que ella me preguntaba claramente era cuál era mi propósito de vida. Y yo le comenté ser libre. Y el ser libre se traduce en que tu cuerpo, tu mente y tu alma se conecten en hacer lo que gusta hacer. Cuando le di esa respuesta me dijo, no importa si trabajas 24 horas. Si los 365 días del año estás pensando en tu propósito de vida, no estás cansado, porque esa energía te está motivando a lograr un propósito. Cuando lo logres, vas a descansar. Y el descanso se traduce en disfrutar lo que estás haciendo, en disfrutar el resultado que la gente ve. Eso es como una película. Un cineasta trabaja 1 año, o 5 años, o 10 años. James Cameron nos podría decir, con Avatar. Pero el ver la reacción del espectador frente a ese producto final que se ha generado es la mejor respuesta o el mejor regalo que puede tener
en este caso el realizador. Porque uno hace para contar. Y cuando tú cuentas, tú esperas que la gente entienda ese cuento. Y cuando la gente entiende el cuento que tú plasmaste a través de una imagen fija, de una imagen en movimiento, como el cine o la televisión, o a través de un evento, ese es el mejor resultado. Este año he tenido la oportunidad de producir, junto a mi equipo de trabajo, dos eventos muy importantes, de la mano del sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles del estado Zulia. Y eso despertó en Wildy, como persona, una motivación, que es atender al público. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el público, sobre todo local, necesita cada vez más tener eventos culturales que nutran su alma, su espíritu, sin ningún tipo de tendencia política ni religiosa, solo entretenerse. Y tener la oportunidad de unificar la música con el cine en estos dos eventos ha marcado una pauta en la ciudad. Es ver cómo la gente sale de los eventos llorando, agradeciendo por esa proyección de la imagen en movimiento y que la música esté en vivo. Es algo que no tiene palabras para el público, mucho menos para nosotros. No solo la productora audiovisual, no solo Wildy Rivero, sino además un colectivo completo de más de 75 realizadores audiovisuales. Decir, hemos logrado un resultado, hemos marcado la pauta, hay un antes y un después en la música y en el cine en la región. Es el primer paso, es lo más importante. Tú eres un contador de historias. Yo escribo, yo hablo. ¿Cómo hace Wildy Rivero para contar historias a través de una imagen donde el silencio es tan importante? El silencio lo ha dicho. El silencio da la mejor respuesta, en ocasiones. ¿Qué es el silencio? El silencio es el momento en el que tú escuchas tu voz interior. Y como realizador tienes que aprender a escuchar más allá de lo que la palabra y la mirada o los gestos de la persona que quiere contar algo está frente a ti. Porque bien sea como productor, realizador, periodista o comunicador social, tú tienes un trabajo puntual, que es saber cómo contar esa historia. Para nosotros es muy importante el cómo. Porque tú, Alejandro, llegas y me planteas tu visión de éxito, tu visión gerencial y tus premisas esenciales a través de un libro. Y me dices en algún momento, Wildy, yo quiero contar esto en imágenes, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo que aprender y reconocer lo que va más allá de las palabras, los gestos y las miradas. Tengo que aprender a interpretar y internalizar lo que me estás diciendo. Y me ha ocurrido muchas veces. Muchas veces los clientes o personas te llegan y te dicen, quiero contar algo, pero no sé cómo hacerlo. Y para eso te busco. Para eso los busco a ustedes, para que me expliquen o me digan cómo puedo contar esto. Una persona hace la diferencia cuando es capaz de ver lo que los demás no ven. ¿Qué es lo que hace la diferencia de la perspectiva particular de Wildy Rivero en relación al resto de la gente que hace también tu trabajo? El cómo conectarme con las emociones y los pensamientos de las personas que están a mi alrededor. Cuando tú tienes empatía con lo que cada una de las personas vive, no es vivir su vida, es tener empatía y que esa persona sienta que tú estás sintiendo sus emociones y estás conectado con ella, haces un enlace que muy difícil se pueda romper. Y eso es lo que tú logras con el espectador. Ver una película y detenerte en un momento y sentir que tus emociones se están avivando por lo que está ocurriendo en ese momento, ese es el resultado más importante que puede tener el realizador en ese momento. Y saber que todo el espectador está viviendo lo que quiso contar. Qué maravillosa respuesta. Vamos a dejar una pregunta en el aire, vamos a identificar. Pero quiero preguntarte, hay un movimiento extraordinario que en el medio se conoce como flash mob. La audiencia no sabe lo que es un flash mob y tú eres especialista porque has investigado, has indagado y te has convertido en protagonista de eso también. ¿Qué es un flash mob y cuál es la trascendencia de ese proceso? Identificamos y regresamos con más de nuestro invitado, Wildy Rivero. Cuando yo le dije a Wildy Rivero que yo tenía una colección de 7.500 películas, él no lo podía creer. Tal vez algunos no lo creen, pero yo soy cinéfilo de esos que puede ver las películas una y otra vez. Por supuesto, Wildy Rivero, a través de su trabajo, ha desarrollado producción en cortometrajes.
Y obviamente una película, cuando se conecta emocionalmente con uno, es cuando logra justamente el resultado. Ahora, hay muchos mecanismos para hacerlo. De eso nos va a hablar Wildy a partir de ahora. Habíamos dejado una pregunta en el aire que tiene que ver con el movimiento del flash mob y cómo te involucras a lo largo de tu trayectoria con ese mecanismo que obviamente ha sido un resultado maravilloso. Cuéntame. Bueno, inicialmente hay que definir qué es un flash mob porque no todos estamos, digamos, conectados con ese... No todos estamos conectados con ese concepto. El flash mob es una participación espontánea que sorprende a un público en un momento determinado. Puede ser una participación musical de una orquesta o una agrupación musical o de un grupo de baile. El flash mob ha servido para publicitar muchísimos productos comerciales. Cuando tú te metes en YouTube, en internet, puedes buscar muchos ejemplos de flash mob. Entre esos, el Flash Mob Venezuela, que fue un flash mob realizado por el colectivo Sinestesia, dirigido por Omar Zambrano y producido por María Elvi de Polo. Ya son unos realizadores audiovisuales reconocidos acá en el estado Zulia y han trabajado para el Senat, con financiamiento del Centro Nacional de Cinematografía. Ellos tuvieron la iniciativa de reunir junto al sistema de orquesta a 75 realizadores de diferentes productoras, entre esas Entra Hipermedia Comunicaciones. Particularmente hago la labor de productor de campo dentro del flash mob. Hacer un flash mob acá no es una tarea fácil porque no tenemos el dominio de esa actuación inesperada, y es más arduo aún el trabajo cuando tienes 7 cámaras que tienes que coordinar para poder hacer la grabación de forma espontánea e intervenir un área puntual como fue el fondo del Centro de Arte de Maracaibo, Bolívar Bermúdez, un domingo a las 3 de la tarde. Entonces, hablas de 75 personas trabajando en el equipo de producción, que hay que coordinar la logística, la hidratación, entre otras cosas, pero también son los 300 niños del sistema de orquesta que participaron, y también es el público que estuvo allí presente. Entonces, el trabajo detrás para poder ver finalmente el resultado del Flash Mob Venezuela fue algo sorprendente. Cuando surge la propuesta del Flash Mob, una de las cosas que conecta a Wildy Rivero con ello es que siempre que he tenido la oportunidad de participar en gran parte de los proyectos, ha sido de forma inesperada. Y eso es algo que me vinculó. Es decir, me ha tocado caer en muchas realizaciones audiovisuales o de eventos y la gente no se espera que Wildy participe allí. O sea, es algo que de repente sorprende a la gente En este caso viene de un antecedente que ha sido la conexión que he tenido con la gente, bien sea como mi trabajo como tuve como profesor universitario o como asistente y realizador de algunos cortometrajes en la región. Entre esos, tuve la oportunidad de trabajar en Super Charles como asistente de producción, en Saprelle, un documental que habla sobre la etnia de Saprelle, que está en la Sierra de Perijá y está en peligro de extinción. Así como otras realizaciones audiovisuales como la tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad del Zulia y en Urbe. Pero bueno, lo importante es que el Flash Mob generó un impacto impresionante en las redes. Ya llegamos a las 500.000 visitas en YouTube y tenemos creo que ya entre 150 y 200.000 visitas en Vimeo. ¿Dónde reside el impacto de ese Flash Mob? El impacto del Flash Mob reside en la interpretación musical que tuvo el sistema de orquesta con el tema Venezuela en realidad. Conectó a muchísima gente, no importa la tendencia política que tuviese. Es sorprendente meterse en internet, en YouTube, y buscar el Flash Mob Venezuela, e inicialmente estaba en la cuenta de Freud, que es la productora matriz del Flash Mob. Pero ahora te metes y buscas Flash Mob Venezuela y la embajada de Venezuela en España lo tiene. Muchos usuarios, como los derechos de autor están libres para publicación, muchas personas han utilizado el Flash Mob, lo han descargado y lo cuelgan en su cuenta. Entonces, si sumas todas esas reproducciones que ha tenido por todo el mundo, creo que ya superamos el 1.000.000 de espectadores. Más allá de la cantidad de personas que lo han visto, es el trabajo que se hace por parte de los niños del sistema de orquesta, que va a una proyección siguiente: que el cine nacional tenga música creada por el sistema de orquesta, de la mano del maestro Abreu. El impacto aún mayor es que son niños y jóvenes quienes están haciendo esa música. Y cuando buscamos la trascendencia de ese impacto musical, nos damos cuenta de que ya hay un sistema en Francia que viene de la matriz del maestro Abreu, que en Japón, en las escuelas, hay niños y jóvenes que están aprendiendo cómo interpretar el joropo venezolano. ¿Qué ha significado para ti trabajar con Oscar Zambrano y el sistema?
con Omar Zambrano y el Omar. sistema ha significado descubrir o determinar o esclarecer una faceta nueva dentro de la vida de Wildy Rivero, que es la producción de eventos. Eventos conectados con la música y el cine. Entonces, cuando hablamos de eso, la mejor referencia es el Cirque du Soleil. Ahí vemos cómo conectamos la imagen con el espectáculo. Hay un grupo en Brasil, en Argentina, llamado Fuerza Bruta, que hace poco lo estudiamos y nos impactamos del trabajo visual en vivo que hace el grupo. Y eso es lo que tenemos que buscar: generar nuevas sensaciones en las personas, mover las emociones. A veces las emociones quedan estancadas y nuestra cotidianidad nos hace olvidar que somos humanos y que sentimos. Ahora, en la producción hay que resolver muchas situaciones. En la última oportunidad que tuve de verte en la producción del acto de inicio del Festival de Cortometraje Manuel Trujillo Durán, justamente pude ver cómo te movías como una veleta, ¿no? Resolviendo aquí, resolviendo allá. Y admiraba justamente tu capacidad para resolver. ¿Cómo resuelve? ¿Cuál es tu visión para resolver situaciones cuando se presentan una producción tan compleja como esa, ¿no? Donde hay tantas personas involucradas? Bueno, siempre he tenido la oportunidad de agradecer a Dios algo muy importante que ha sido conectarme con la gente. El conectarme con la gente ha hecho crear un equipo de trabajo. Podemos darle nombre de productoras, muchísimas, o podemos darle nombre de muchos eventos, pero más allá de eso es conectarse con la gente. Cuando te conectas con la gente, creas un equipo de trabajo. O sea, ¿cuál es el resultado de que Wildy pueda resolver muchas situaciones? Tener un equipo de trabajo altamente eficaz, que crea en Wildy, que tenga fe en Wildy y Wildy tenga fe en ellos. Eso genera los resultados. No hay un trabajo que yo sienta que ha sido producto o resultado solo de Wildy. No, Wildy pone el granito de arena, emprende la acción. Pero sin este equipo de trabajo, estas personas que constantemente o día a día me acompañan, no podría lograrlo. ¿Cuáles son las personas que han influido en tu visión como ser humano? Estamos hablando incluso de tus padres, ¿no? Por supuesto. Inicialmente son los padres. Hablando con Milena Afrontado, esta bióloga, me decía algo muy importante, que es que uno tiene que trabajar en el genograma. De tus ancestros, ¿no? Sí, entonces cuando hablas del genograma, hablas de los movimientos, hablas de la comobiología, hablas de la amiga Ana Zamudio, que es una amiga que siempre me ha acompañado en esta búsqueda. Me dice, tienes que recordar siempre a tus ancestros. Hay un orden en tus ancestros y por una razón ellos están allí. Y inicialmente debo agradecer a mis padres, mi madre que conecta toda la parte emocional y espiritual de mi trabajo, y mi padre que es en este caso el mentor de esa visión de negocio y visión gerencial de lo que quieres alcanzar en la vida. De hecho, tu nombre tiene la mitad de uno y la mitad del otro, ¿no? Ciertamente. Eso da pie a... Cuando tú creces, te das cuenta de muchas situaciones que ocurrieron en tu vida y por qué ocurrieron. Entonces te das cuenta que tus padres eran vitales de estar allí. No son otros padres, no. Son estos los que debían estar en este momento. Y tú debías estar en ese núcleo, por una razón. Hay un escritor que se llama Ken Blanchard, que me ha impactado desde que empecé a leer sus libros. Y creo que dio la razón de por qué Wildy debía estar acá. Una de las palabras que él siempre ha dicho, o digamos en este caso, una de sus visiones de éxito y de sus premisas esenciales ha sido que un líder nace para hacer a otras personas líderes. Si no, no hay razón de ser líder. Tú no escoges ser líder. La situación se da porque un grupo de personas siente que tú debes serlo. Pero queda de tu parte hacer que esas personas también se sientan líderes. Porque ahí es cuando haces o creas que haces que la gente nazca, despierte de ese sentimiento. Ese es como el granito de arena que tú das. Que la gente despierte y descubra su razón de ser. Cuando esa gente despierta, hace que otras personas despierten. Entonces tenemos una cadena. Y sabemos cuando hablamos de cadena porque hasta famosas empresas o negocios en el mundo trabajan con cadenas. Entonces eso es lo importante. Siempre conectar a la gente y que esa gente se conecte con otra gente. Y llegas a un momento que sin darte cuenta, una persona que está fuera de tu entorno te conoce y conoce tu trabajo. Y no hay mejor publicidad que eso. Que la gente te promocione sin tú decir lo que haces. Bien, tú te has vuelto especialista en conectar emocionalmente a la gente. Pero ¿cómo son tus emociones? ¿Cuáles son las causas de tus llantos y de tus risas? La música es la razón inicial. La música hace que tú llores, que tú te rías, que te alegres. Y la imagen
hace que materialices esa emoción. ¿Cómo son las emociones? Bueno, las emociones de Wildy constantemente, como todo humano, tienen altibajos. Y el trabajo de uno está constantemente en trabajar en que esos altibajos se vayan alcanzando su equilibrio. Porque tienes que aceptar que en algún momento vas a llorar, que en algún momento te va a doler una situación, pero también tienes que aceptar que esa situación llegó a ti por una razón y que debes superarla para después encontrar una alegría o una felicidad. ¿Cómo haces para superar las situaciones difíciles de tu vida? Es difícil llegar a ese momento, pero lo he logrado conectándome conmigo mismo, escuchando la voz interior. Muchas veces nos sesgamos por nuestro entorno, hay mucho ruido en el ambiente, lo vemos en las calles, lo vemos en las avenidas, lo vemos a veces en un salón de clase o cuando llegas a un restaurante. La gente habla muchísimo y eso a veces bloquea un poco ese proceso de escucharte. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que simplemente quieres hacer en ese momento? Si quieres beber agua o un jugo. Pero está en el trabajo interno de cada uno de nosotros escuchar esa voz interior y saber lo que tú quieres. Maravillosa respuesta. Vamos a dejar una pregunta en el aire antes de identificar. Tú eres artista, sin duda. Tienes una visión como cineasta, una visión como productor y también una visión como gerente. ¿Cuál es la diferencia entre tu visión como artista y tu visión gerencial? Eso lo dejamos para la próxima parte. Identificamos y regresamos con más de Wildy Rivero. Bueno, cada vez estamos entrando más en calor, Wildy. Wildy de Wilfred y Diana. Un saludo para aquellas personas que están en sintonía con nosotros y que están transformando su vida también con todas las reflexiones que estamos haciendo. No son verdades, pero son nuestras reflexiones acerca de cómo vivir mejor. La pregunta que habíamos dejado en el aire era tu visión, la diferencia entre tu visión como artista y tu visión gerencial. Sin duda, yo he sido testigo del maravilloso contenido de tu trabajo, de tu visión particular como artista, de la imagen fija y de la imagen en movimiento. Obviamente eso revela una visión que quiero que me la comentes en palabras, que la traduzcas en palabras. Y por supuesto para entrar después en tu visión gerencial que te conecta con Hipermedia, que también forma parte de tu vida, porque tú eres el alma de Hipermedia, pero también el equipo que trabaja contigo. Y quiero darle mérito también a ese equipo que también ha sido fundamental en tu trabajo profesional. Bueno, inicialmente la visión de artista de Wildy Rivero nace por un encuentro que tuve con Julio César Mármol. Digo esto porque muchas veces nosotros como jóvenes, y todos somos jóvenes, en algún momento nos preguntamos a cierta edad, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy buscando? Más allá de vivir esa rutina como personas, como trabajadores, como parte de un sistema. Estando en mi cuarto semestre de la universidad, me consigo un taller que dicta Julio César Mármol. Y le pregunto y le digo, bueno, Julio César, mi familia no tiene raíces artísticas ancestrales. Y bueno, no tengo en este caso habilidades o destrezas para desarrollarme en las artes, bien sea en la música, el cine, la pintura. Y me dice, mira, en Venezuela ocurre algo particular. Y eso es importante que lo sepas. 98% de los realizadores quieren ser artistas. Y solo un 2% de ellos son productores. Es decir, tenemos 98% de creatividad, pero 2% de disciplina. Y no hemos aprendido a entender que la disciplina es un arte. Entonces la visión como artista está en que tú eres capaz de aprender a desarrollarte en cualquier área. Solo tienes que ser disciplinado, constante, dedicado, y que tu pasión se conecte con esas cosas que quieres hacer. Cuando la pasión está allí, sabes que la fe está latente. Y eso te va a conectar con muchísimas cosas. Eso es lo que hace que uno se conecte con la gente. La gente dice muchas veces, Wildy, ¿cómo haces para tener tanta pasión por hacer algo? Porque la energía de la gente te mueve a... La gente quiere tener cosas, quiere llegar a ver algo. Y que tú sepas que esa gente necesita eso y que además está de tu parte, es decir, está a tu lado para guiarte en hacerlo, crea esa pasión y esa conexión con la gente. ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? El cine, la música, despertarme todos los días y saber que el sol está. Así como todas las noches, ver las estrellas. Y saber que las estrellas, estamos hablando de otras galaxias, estamos hablando de otros universos, estamos hablando de posiblemente otra vida.
más allá de la de nosotros. Y eso crea mucha curiosidad. Te lleva a indagar. Te lleva a recordar que Morgan Freeman tuvo un programa en televisión que te habla del universo. Y que muchas veces no lo entendimos. Pero fue algo que aprendimos ese día. Tú como profesor eres muy estricto, eres muy exigente. Y sin embargo, cuando te escucho hablar, obviamente esa es la parte de Wildy que mucha gente no conoce, que tiene que ver básicamente con tu espiritualidad, con las cosas en las que tú crees. ¿Cuáles son las cosas que definen tu condición espiritual, tu sensibilidad, tu forma de ver la vida? Tener presente que primero somos humanos. Eso es lo primero que me lleva a eso. Cuando di clases, una grata experiencia, durante 3 años en la universidad, clases de fotografía, el primer bloqueo que tenían los estudiantes para con la materia era que el proceso era químico. Y los estudiantes, en el pleno siglo XXI, viven una era digital. Entonces no entendían que el proceso químico era un arte, que debían conocerlo como parte de un hecho histórico en la fotografía. Y me llevó a tener un arduo trabajo de cómo romper ese bloqueo, ese muro entre los estudiantes y el proceso químico. De allí descubrí que tenía que sensibilizarme y llegar a las emociones de las personas a través de este proceso artístico. Y no solo eso, sino demostrarle a ellos de que había una razón por la cual aprenderlo. Eso ayudó un poco en que el éxodo de estudiantes fuese cada vez menor sobre la materia. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi maestría, hago mi tesis sobre el proceso del aprendizaje sobre el hecho de la fotografía química, lo que conocemos como la fotografía de rollo. Y muchos estudiantes se alejaban de ello porque no la conocían ni querían saber sobre ello. Entonces, generamos ciertos resultados que permitiesen al estudiante entender que la fotografía digital y la fotografía química es lo mismo. Solo que el proceso y el resultado en ocasiones lo vemos diferente. Pero es una evolución de un proceso al otro. Y la evolución es lo que nos lleva a tener esa visión. Sin embargo, ir a las raíces es fundamental. Cuando tú estudias fotografía, esa fotografía que yo particularmente estudié en la universidad, que era del revelado, del cuarto oscuro y de aquellas cosas cuando no existía Photoshop. Porque ahora no puedes creer en nada de lo que se publica desde que existe Photoshop. Ciertamente. Entonces, creo que es eso. Básicamente, ¿qué me lleva a creer? Es sensibilizarme y dar en la esencia de las personas y las cosas. Más allá de lo que nos viste, más allá de lo que nos pinta o de lo que queremos proyectar, es la esencia. Hay veces que se tocan emociones muy fuertes y las personas me lo han dicho de cómo logré llegar a ese punto. No lo busco, simplemente se da cuando tú llegas a conocer ese yo interior de las personas. Antes de entrar a tu visión gerencial, quería preguntarte algo que hemos conversado detrás de bastidores. Tiene que ver con la luz y con la oscuridad, ¿no? Todos tenemos una parte luminosa y todos tenemos una parte oscura. ¿Cómo vencemos la parte oscura está en nosotros? Entendí, gracias a tus palabras y constante aprendizaje que he tenido de tu parte, que la oscuridad no es algo malo. No siempre es algo malo. La gente cree que lo oscuro es lo malo. Lo perverso. Lo perverso. Pero también la tristeza, la desesperanza, son portales de la oscuridad. Exacto. Pero es necesario que tengamos oscuridad en nosotros. La oscuridad nos lleva a una reflexión también. A evaluarnos, a analizarnos muchas veces. La luz es, digamos, ese vehículo que te lleva a vislumbrar, a conocer todo lo que la oscuridad en algún momento no te permitía. Pero no es porque era algo malo, es porque era un proceso que debías aprender. Y la luz es ese resultado. Es como ese premio que te da para saber de que has avanzado y que has evolucionado. Por supuesto, el constante contacto con nuestra propia oscuridad permite que la luz prevalezca. Ahora, en ese proceso has vivido procesos muy fuertes. Yo he sido testigo de ello, de transformación, que ha revelado lo que Wildy es ahora. ¿Cómo enfrenta Wildy Rivero como artista, ahora como gerente de Ibermedia Comunicaciones? Estamos viviendo una etapa bastante, digamos, bastante difícil y de constantes cambios en el país. Eso es lo primero que tenemos que estar claro, como gerente y como realizadores audiovisuales. Ese es el punto de partida. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, adaptándonos. El proceso de adaptación es muy importante. El adaptarte a las circunstancias y siempre buscar el lado positivo o buscar generar buenos resultados en función de todo lo malo sacar algo bueno, es lo primero que te lleva
a enfrentarte y salir de ese lado oscuro y llegar a la luz. Sin duda, eres muy joven y tienes una empresa y te has desarrollado como empresario. ¿Qué le recomiendas tú a los jóvenes empresarios que de pronto se asustan con la situación del país, pero que, sin embargo, tú no renuncias a estar en Venezuela, a creer en Venezuela, a estar en contacto con la realidad de Venezuela para avanzar en tus proyectos? La primera recomendación que les doy es creer en lo que están haciendo. Cuando tú crees en lo que estás haciendo, no importa el lugar donde estés, porque es tu razón de ser. Entonces es lo primero que ellos deben hacer, creer en sí mismos, más allá de creer en lo que quieren hacer. Muchas veces como empresarios pensamos en el entorno, en cuál es la misión de la empresa, la visión, hacia dónde voy a llegar, pero ¿qué quiero yo como persona? Tienes que ver si esa visión como artista o como creador se conecta con tu visión gerencial. Claro, sin duda. En algún momento se conectará y al principio crees que no. Cuando se conectan, te das cuenta que ese es el punto de partida para lograr los resultados. Es que particularmente pienso que la visión gerencial es una manera de hacer arte también. Exacto. La visión gerencial te viene a dar la metodología de cómo puedes explotar al máximo tu lado creativo. Así es. Tus emociones, tu forma de pensar. Es decir, es el caparazón. Es la caja. Es la envoltura de lo que tú quieres entregar o ofrecer. ¿Y cuál es la médula de tu visión gerencial? Wildy. Y de tu equipo de trabajo. ¿Cómo funciona tu equipo de trabajo con esa visión gerencial? El punto de partida de cómo funcionó desde sus inicios Hipermedia como equipo de trabajo fue una razón importante. Buscar un medio, cómo plasmar nuestras emociones, nuestros pensares, nuestras acciones, sin vicios. Digamos vicios a los vicios que viene trayendo durante muchos años el cine y la televisión, no solo venezolana, a escala mundial. Una de las cosas que muchas veces han criticado de nosotros los comunicadores es que no tenemos fórmulas y métodos de cómo hacer las cosas, que somos muy empíricos. El crear este equipo de trabajo en Hipermedia fue como, de forma, digamos, aprendiendo con el día a día, hacer procesos que nos llevasen a obtener una calidad de trabajo que, digamos, nos diera ese destacado, nos diera ese valor agregado. Es decir, simplemente nuestra calidad de trabajo y nuestros procesos emocionales y personales hacen que la gente se conecte con nosotros, porque llegamos a la gente por el lado humano. Cuando tú tienes la oportunidad de interactuar con un cliente o un posible cliente sobre un trabajo puntual, bien sean los sociales, celebraciones, bodas, 15 años, comuniones, cumpleaños, una producción como un comercial o una campaña institucional o el cine, para el cliente es muy difícil llegar a ti porque tiene sus expectativas, tiene sus emociones y su temor es que tú no te conectes con ellas. Es como un músico cuando quiere hacer un video musical y te busca como realizador. Tiene muchos celos porque él tiene su visión artística del tema que compuso o el tema que produjo y lo que quiere contar en imágenes. Entonces, tiene ese temor de que el realizador no quiera contar o no cuente finalmente lo mismo que tú ves. Y cuando hicimos nuestro primer video musical, que debemos saludar a la agrupación Los Navajos, que hasta ahora es la única agrupación de rockabilly que tenemos acá en el estado Zulia, rescata ese género del rock de los 50, 60 y 70. Cuando le pusimos el video musical ya listo para que ellos lo viesen y generaran sus resultados, no hubo palabras. Hubo un silencio, algo extendido, y después de eso solo hubo un aplauso. Es decir, generó esa confianza y ese vínculo entre la empresa proveedora que fue Hipermedia Comunicaciones y la agrupación musical. Porque finalmente ellos se dieron cuenta de que contamos lo que ellos querían contar. Claro, estabas alineado con el propósito de ellos. ¿A quién reconocemos en Hipermedia? Definitivamente debemos reconocer el trabajo inicialmente de mis padres, quienes han sido ese bastión fundamental. El trabajo que ha venido haciendo desde sus inicios en Hipermedia, Alfredo Valdés, que es, digamos, en este caso mi figura socia dentro de la empresa, al Gilberto García, que es nuestro creativo, a Jenny Moreno, que es nuestra productora ejecutiva, y muchas personas que han pasado por este proceso. Tenemos desde la universidad, porque Hipermedia nace como un proyecto inicialmente de conectar pasiones y emociones de estudiantes. Cuando Hipermedia nace, estudiantes de diferentes universidades se agrupan. Hipermedia ha tenido su evolución y ha ido conectando personas que a lo largo de esta experiencia de vida que cada uno ha tenido, han llegado a la empresa. Dixon Lozano, María Belén Franco,
conocida como Ave Franco porque es una artista y hace maquillaje. Tenemos en este caso los diseñadores que en ocasiones nos han colaborado, maquillistas, Fran Fuenmayor, Ali Franco, Diana Zanoja, Amanda Bol, tenemos a Frola Francola. Siempre tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren colaborar. Tenemos también que saludar a Edwin Omaña, que es director de arte, ha trabajado con nosotros, Levi Vivas, muchísimas personas. Bueno, Bianca Díaz, entre otros que nos han colaborado. Honor a quien honor merece. Así Aquel nombre que se escapó saben que... Ellos lo saben. Sí. Ellos lo saben que constantemente están allí a nuestro lado para agradecerle el trabajo que día a día hacen con nosotros. Nos queda una última parte en el programa de Esferas en la Radio y quiero dejar en el aire lo siguiente. Hay muchos proyectos que son trascendentales, que obviamente van a transformar la vida de Wildy Rivero, de su equipo de trabajo y de Hipermedia. ¿Cuáles son esos proyectos? Vamos a dejarlo para la próxima parte, que es el final de la entrevista, mientras identificamos y regresamos con más de nuestra entrevista de hoy. Bien, dejamos una pregunta en el aire, Wildy, sobre cuáles son los proyectos que tienes concebidos para Hipermedia y cuál es tu visión como ser humano en torno a lo que quieres lograr en tu vida. Bueno, próximamente Hipermedia estará desarrollando nuevos proyectos que van conectados con la era digital, con el mundo 2.0, con las redes, con el internet. Te van a llamar como el padre 2.0, Wildy 2.0. Hipermedia 2.0. Si vienen proyectos muy buenos, en este caso estamos haciendo estudios de mercadeo. Queremos ahora atender unos públicos que han estado desasistidos acá en la localidad Maravina. Entre eso estamos hablando sobre todo de lo que llamamos el público alternativo. ¿Qué es el público alternativo? Jóvenes y adultos contemporáneos que buscan otras opciones para entretenerse, como por ejemplo, lugares donde tengan rock alternativo, lugares donde tengan música reggae, entre otras cosas. Siempre han existido locales nocturnos, pero no ha existido un medio para, en este caso, plasmar todo este movimiento comunicacional, artístico que se ha venido generando. Porque tú te metes en las redes sociales y constantemente ves cómo esta onda o este movimiento alternativo cada vez nos invade más. ¿Y qué es el movimiento alternativo? ¿O qué lo ha venido haciendo ahora en el siglo XXI? Rescatar mucho lo retro, lo vintage, ¿ok? Digamos esos movimientos de los 70, 80, 90 que nos conectaron en algún momento. Cosa que no está para nada mal, porque en este caso rescata esas emociones que no tanto el joven de ahora, sino los padres de esos jóvenes vivieron en algún momento. Oye, es una tendencia en todos los movimientos culturales. Exacto, entonces Hipermedia, viene con muchísimos proyectos en el área audiovisual, viene con muchos proyectos en el área de eventos, de producción de eventos. Se vienen muchas cosas buenas para Hipermedia. Este es el año de consolidar muchos proyectos, de hacer buenos inventarios emocionales y gerenciales para Hipermedia. Y las alianzas entre el Grupo Esferas e Hipermedia. Por supuesto. Entre otras alianzas que, se vienen de la mano con Hipermedia. Ahora, estábamos hablando en la primera parte del programa sobre el inventario de tu vida. De todo ese inventario que tú has hecho de tu vida, ¿cuál es tu aprendizaje más importante? El aprendizaje más gratificante que Wildy ha podido tener es que para poderte conectar con alguien, no debes juzgar sin condición. Vivimos constantemente juzgándonos y preocupándonos por los problemas de los demás. Y todos los humanos lo hacemos. Y a veces olvidamos que tenemos problemas internos que tenemos que resolver. Ese es el aprendizaje que día a día nos lleva a conectarnos con nosotros mismos. Recordar que primero tienes que atenderte. Tienes que satisfacerte. Tus necesidades básicas: comer, dormir, respirar, trabajar. Lograr que tu pasión se conecte con tu trabajo diario. Y esa parte de la visión del éxito que tú logras alcanzar finalmente. Que la pasión y lo que tú haces se conecten. Y verás que no hay separación entre ellos. Es decir, tu visión de artista y de gerente, cuando se conectan a través de una pasión, no importa cuántas diferencias hayan, allí va a estar presente. Maravillosa la definición de éxito. Bien, ese es el final de tu entrevista, porque si simplemente has definido con claridad qué es el éxito para ti. Tus palabras finales para la audiencia que te ha escuchado con mucha atención. Bueno, debo enviar saludos no solo a todas aquellas personas que me han acompañado como compañeros de trabajo y de vida, sino también a aquellas personas que están en mi entorno, que me conocen, y muchas veces no logro recordarlas o reconocerlas, pero es parte del día a día, que a veces conocer a tanta gente te lleva a que olvides alguna de ellas, y hay que pedir disculpas por ello. Pero es parte del proceso. Quiero enviar un saludo a todos aquellos estudiantes que tuve en algún momento en mi proceso de formación, que me los he conseguido ahora recientemente, y que han visto parte de esa transformación que Wildy e Hipermedia ha tenido, y que la han gratificado o la han aplaudido.
es bueno porque dejas un grano de arena y esos estudiantes ahora están emprendiendo sus negocios. Esa persona que te acompaña emprenden algo en algún momento y eso es algo muy importante. Bien, fue un privilegio para mí compartir contigo sobre todo tus reflexiones que nos llevan a un mismo propósito, impregnar de luz las personas que comparten con nosotros, porque al fin y al cabo esa es nuestra profesión, contar historias para llevar historias de luz. Diseña un inventario de tus momentos memorables. Impregna a las personas de momentos inolvidables que cuando te recuerden bendigan haberte conocido. Siembra lo mejor de ti, consciente que por ley de causa y efecto recogerás lo sembrado, pero no de la persona en quien lo sembraste, sino cuando menos lo esperes y más lo necesites. Recuerda, si continuamos haciendo lo mismo, el resultado también lo será. Si no estamos satisfechos, debemos revisar las decisiones del pasado, las ejecuciones del presente para transformar nuestro futuro. Nos escuchamos el próximo sábado. La división audiovisual del Grupo Esferas presentó Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez.